y su hijo agarra, lo guarda en un garage, en un estacionamiento, y no lo usa. Y se pone a trabajar y a esforzarse. Y se compra una carcacha toda vieja que no sirve, que lo deja a cada cuadra. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo se sentirían? ¿Por qué mi hijo no valora lo que le di? Le di algo que ni siquiera usa gasolina, algo que no lo va a dejar tirado. Y este despreció lo que lo di, lo guardó y se esforzó trabajando como de forma orgullosa. Y se compró una carcacha que no lo lleva pero ni a la esquina. Nosotros cuando sustituimos el camino vivo y nuevo que nos abrió Cristo, en donde tenemos una nueva identidad espiritual unida a Cristo, por nuestra vieja chatarra, la vieja naturaleza que ya fue crucificada, entristecemos a nuestro Padre Celestial porque no le estamos creyendo lo que Él ya nos dio en Cristo. Vean eso, hermanos. La hermana Day nos compartió: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Un camino nuevo y vivo. ¿Y quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús. Jesús. Amén, hermanas. Bueno, dice aquí en el discipulado, en el estudio de la creación a Cristo, el tabernáculo, ¿verdad? Un lugar especial donde Él viviría con ellos. Ahora, ojo, hermanos, Jehová los visitaba, no estaba permanentemente ahí. Sabemos que Esteban, el primer mártir de la iglesia, en Hechos capítulo 7, dice que Dios no mora en casas hechas por manos humanas, ¿verdad? Y también podemos ver que el apóstol Pedro decía que él levantaría y reedificaría el tabernáculo de David. Y ahí en ese sentido se refiere al pacto davídico, que es otro tema diferente, pues. Es decir, que del linaje de David, Dios se haría un tabernáculo con los hombres, que ese es el significado de Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo se hizo carne. Eso quiere decir que Dios hizo tabernáculo con los hombres al hacerse un hombre. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver Éxodo 25, versículo 8. Si alguien lo quiere compartir, adelante. Hermana Nay, hermano John, hermana Estela, si lo quieren compartir, adelante. Éxodo 25, 8. Amén, hermano. Adelante, hermana Nay, por favor. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. Podemos ver obviamente a Cristo escondido con lo que acabamos de mencionar ahí, ¿verdad? Es una figura física de una verdad espiritual que Cristo cumplió al bajar del cielo y hacerse un hombre como nosotros, pero sin pecado. Juan 1, versículo 10 dice: en el mundo Jesús estaba y el mundo por Jesús fue hecho. Es decir, el creador supremo del universo se introdujo en las leyes de su propia creación como un ser humano, pero sin pecado, porque Él es Dios, no puede pecar. Y entonces aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? Y entonces el 17 cobra más sentido. ¿Cómo Él nos abrió ese camino vivo y nuevo que vimos en Hebreos 10, 19? Juan 1, 17 dice: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora miren, dice ahí mismo en el capítulo 1, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora, ¿por qué podemos quedar completos? ¿Por qué podemos tener plenitud? ¿Por qué podemos ser aceptos delante del Padre? Por medio de Jesús. Porque Jesús, al ser Dios mismo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del Padre, toda la plenitud del Espíritu Santo habitan corporalmente en Jesús. Eso lo vemos en el bautismo, ¿verdad? Mateo 3, versículo 15 al 17. Jesús se acercó para que un levita, el Elías que había de venir, Juan el Bautista, lo consagrara como el sumo sacerdote de nuestra salvación. Y este le dice: no, tú deberías de bautizarme a mí. Y él le dice: deja así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces se sumergió a las aguas bautismales y el Padre habló en el cielo:
¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia. Y el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma. Ahora, en Génesis capítulo 8, Noé termina el diluvio y él envía un cuervo. Génesis capítulo 8. Y Dios le dice que ya no mande un cuervo, que envíe una paloma, ¿se acuerdan? ¿Y cuántas veces envía Noé a la paloma? ¿Quién quiere participar? ¿Cuántas veces envió Noé a la paloma? ¿Tres veces? Amén, muy bien, hermana, excelente. ¿Y a los cuántos días resucitó Jesús? Al tercer día. Al tercer día. ¿Y cuántas personas se manifestaron simultáneamente en el bautismo de Jesús? 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, ¿verdad? Un Dios trino. No son tres dioses, ni es un Dios dividido en tres seres divinos, como la Trinidad católica. Un Dios trino, un Dios único y verdadero, manifestado en tres personas que conforman la misma identidad, al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Hijo sale del seno del Padre, es decir, es el Verbo eterno del Padre que se nos manifestó en carne. Por eso mirarlo a Él era como ver al mismísimo Padre, porque es el Verbo del Padre, salió de la persona del Padre y el Padre es eterno. Entonces el Hijo es eterno porque salió del Padre, no salió de una persona diferente, salió del seno del Padre. Yo de Dios he salido, salí de Dios, dejo el mundo y voy de donde salí, voy al Padre otra vez. Juan 16, versículos 27, 28 y 30. De Dios he salido. En el griego la palabra es exergomai, que quiere decir partir. Salió directamente del Padre. Por lo tanto, al salir del Padre, Jesús no es creado. Jesús es Dios mismo. Jesús no fue creado por el Padre, como dicen algunas religiones por ahí. Jesús es el Verbo del Padre. Siempre ha existido porque Él y el Padre uno son. Es el mismo Dios. Se manifiesta una segunda persona en el Hijo porque sale del Padre para hacerse carne y salvarnos, y esto lo hace antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. El apóstol Pedro, el Cordero que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado. Por eso vemos una pluralidad en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y enseñorea en los peces y en los animales. ¿Por qué? Porque ya había salido el Verbo del Padre. El Espíritu Santo en Génesis 1 ya se movía sobre la faz de las aguas. No es que fueron tres dioses en la eternidad y se pusieron de acuerdo y seamos amigos y formemos un equipo. Así lo entienden los católicos, aunque no lo digan. Cuando te lo tratan de explicar, así es como ellos lo entienden. Por eso no creen en el Evangelio, porque tienen una imagen muy distorsionada del Dios de la Biblia. Por eso tienen un cuarto trono para una corredentora, ¿verdad? Ahí. No creen que Cristo es suficiente para salvarlos. Ese es un serio problema de fe, porque están creyendo en un Jesús que no es el de la Biblia. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Vamos a Éxodo 25:9. ¿Quién quiere compartir Éxodo capítulo 25, versículo 9? Amén, hermano. Adelante, hermana Estela. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Gracias, hermana. Dice aquí nuestro estudio, esto no significaba que Dios ya no estaría en todo lugar. Aun cuando Él llegó a morar en el tabernáculo, Él continuaría siendo omnipresente. Entendamos, hermanos, que esto es una figura de Cristo escondida aquí, en esta dispensación de la ley. Es una figura. En el libro de Hebreos nos habla precisamente de las figuras, las sombras que se cumplieron en Cristo, ¿verdad? La palabra hebrea tabernáculo significa tienda, morada u hogar. Todo debía ser construido exactamente tal como el Señor lo dijo a Moisés en Sinaí. Tendría que ser hecho a la manera de Dios.
Ahí en Éxodo 26:33 podemos ver la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, el velo, ¿verdad? Y tenía que tener ciertas especificaciones este velo. Este velo representa la muralla intermedia de separación entre Dios y el hombre. Cómo el hombre no se puede acercar a la suprema santidad de Dios. Es más, aunque el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón podía entrar una vez al año, cada séptimo mes del año, si se le olvidaba un solo pecado de él o del pueblo de Israel, dejaban de sonar las campanillas de su efod sacerdotal. Ya había muerto porque olvidó un pecado. Ahora, les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿Cristo olvidó alguno de nuestros pecados cuando se subió a la cruz? ¿O los tuvo todos en cuenta y pagó por cada uno de ellos, desde el primero que cometimos hasta el último que cometeremos? Pagó por todo. Exactamente. Amén, hermana Estela. Si se le hubiese olvidado uno, no hubiera resucitado al tercer día, hermanos. Entonces Amén, vean gloria lo a Dios. maravilloso que es la salvación de Jesús. Dice, Amén. no podemos decirle a Dios cómo vamos a llegar a Él. El tabernáculo debía ser construido de pieles de animales y pelo de cabras, con 2 cuartos. El primer cuarto se llamaba el lugar santo. Recordemos que Dios es santo, perfecto, justo y apartado de los pecadores. El pecado de Adán lo apartó de Dios. Este lugar era un cuarto apartado por Dios para que usara solamente para Él. Los sacerdotes entraban a servir a Dios. El segundo cuarto, el cuarto interior, era aún más importante. Este se llamaba el lugar santísimo o el lugar santo de los santos, ¿verdad? De hecho, se traduce Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. También en la profecía de las 70 semanas de Daniel se ungirá al santo de los santos y se emplea la misma palabra, Kadosh Kadoshim. Tuvo un cumplimiento parcial con el bautismo de Jesús cuando se ungió al santo de los santos, a Dios encarnado. No porque Él necesitara ser ungido para su propia salvación, Él es el Salvador, Él no necesita salvación, Él es el Salvador, sino para cumplir toda justicia a nuestro favor y probar que era perfecto al ser tentado 40 días en el desierto. Así como Israel estuvo en el desierto y no pasó la prueba de los 40 días, Jesús superó con creces en esos 40 días, no comiendo nada ni bebiendo nada y siendo tentado por esa serpiente malvada, ¿verdad? En el desierto. Y Él le venció y tuvo que huir Satanás de ahí y más adelante aplastó su cabeza en la cruz. Dice aquí, dice que él apareció para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, Hebreos 2:13 y 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban cautivos. El Señor mismo dijo en una de sus parábolas, ¿puede acaso alguien saquear la casa del hombre fuerte si no lo ata primero? Pero si viene uno más fuerte que él y lo ata, entonces podrá saquear sus cosas. Cristo ató a la serpiente con esos mismos clavos que atravesaron su calcañar, ahí mismo atravesó la cabeza de la serpiente. Ahí, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:13 y 14. Dice aquí, la presencia de Dios, este cuarto era solamente para Dios, excepto una vez al año que el sumo sacerdote era permitido entrar, la presencia de Dios estaría en este cuarto interior. Este era el cuarto especial donde Dios prometió morar. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, y vamos a despedirnos para conectarlo de forma cristocéntrica. ¿Qué representaba esto en el antiguo pacto, en la dispensación de la ley? Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Y si alguien lo quiere compartir, adelante. Amén, hermanos. Adelante, hermana Estela, por favor. Porque sabemos que si no es
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Gracias, hermana Estela. ¿Qué es la iglesia Amén. de Dios? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia para Dios? Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, que es un edificio que bien coordinado va creciendo a la estatura del varón perfecto. Nosotros somos tabernáculo del Dios viviente, somos moradas terrestres, tabernáculos de Dios. Vamos a primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Perdón, 16. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Amén, lo tengo. ¿Quiere que lo lea? Sí, hermana, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, gracias, hermana. Ya vimos que representaba Amén. el tabernáculo en la dispensación de la ley. Esteban le predicó a los judíos: ustedes resisten al Espíritu Santo, pero antes de eso les dijo: Dios no habita, o sea, no se queda permanentemente a vivir en casas hechas por manos humanas. Nosotros somos una casa espiritual hecha ¿por quién? Por Dios. Vamos ahí mismo a la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 6. Ahora vamos a ver el versículo 19. Hermana Marta o hermana Estela, si lo quieren compartir, por favor. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Y el 20 también, aprovechando, hermana. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y por último, uno de pilón, Amén. para que no digan que no, hermanos. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y aquí el mismo, ¿verdad? Petro, piedra pequeña, está diciendo que nosotros también somos piedritas. Él nunca se denominó como la roca, Pedro, ¿verdad? Roca es Petra, una Amén. masa rocosa. Cristo es la roca. Vean lo que dice primera de Pedro capítulo 2 respecto al tabernáculo, ¿verdad? Morada de Dios entre los hombres, en medio de los hombres. Pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a ver ahora qué dice primera de Pedro 2, 4 y 5. Quien lo tenga lo puede compartir, por favor. 4 y 5. Acercándoos, acercándonos a más Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Por medio de quién se ofrecen estos sacrificios aceptables a Dios? ¿Por medio de mi viejo hombre, mis esfuerzos personales? Por medio de Jesucristo. Amén, hermana. Ahí está otra vez. Miren en cuántas partes de la Biblia estamos viendo esta verdad, ¿verdad? El Padre no está interesado en ver qué nosotros le ofrecemos con nuestras fuerzas. Él dotó a su iglesia con el poder de su fuerza al introducir su Santo Espíritu y hacernos tabernáculos de Él.
Pero sabemos que si este tabernáculo, esta morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Efesios dice que la iglesia es un edificio que va creciendo, unánime, a la estatura del varón perfecto. Acabamos de ver que somos la casa espiritual de Dios. Vamos a concatenar con un principio bíblico este verso de 1 de Pedro 2, 4 y 5. Somos la casa espiritual de Dios, piedras vivas, y el Espíritu Santo va formando un templo, un tabernáculo santo en nosotros, va formando a Cristo en nosotros. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Nosotros somos la casa espiritual de Dios. Cristo fue hecho por nosotros sabiduría y poder de Dios. El primer paso del aprendizaje espiritual, la sabiduría, ser llenos del conocimiento de su voluntad. El segundo paso, el discernimiento espiritual o entendimiento espiritual, la prudencia. Afirmados, ¿verdad? Prudencia. Con prudencia se afirmará. Con entendimiento espiritual, con discernimiento espiritual se fortalecerá. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vemos la ejecución de estos tres pasos del aprendizaje espiritual en la oración de Pablo a los hermanos de Colosas, Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. ¿Cómo oraba Pablo por los hermanos de Colosas? Que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría. Para toda sabiduría e inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, entendimiento, prudencia se afirmará. Para que sean llenos de la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ese mismo proceso de aprendizaje espiritual de Dios para nosotros, sus hijos, lo utilizó en el diseño de su propia creación. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 19 al 21. Proverbios capítulo 3, versículo 19 al 21. Fíjense, hermanos. Conciencia, desde el 19. Jehová con sabiduría. Ahí está otra vez la sabiduría, hermanos. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24, 3 y 4. El mismo diseño en su creación. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó, ahí está la prudencia, ¿verdad? Ahí está el discernimiento espiritual. Afirmó los cielos con inteligencia. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ser llenos de la potencia y su gloria para toda paciencia y longanimidad, porque ahora nosotros somos la casa espiritual de Dios. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hemos terminado, amados hermanos, gracias a Dios. No sé si alguien quiere comentar algo antes de despedirnos con una oración. Bien, pues entonces vamos a despedirnos con una oración. Amados hermanos, me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Marta si nos puede despedir con una oración. Y si Dios lo permite, nos vemos el jueves para nuestro estudio de escatología. Estamos estudiando la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Hermana Marta. Aquí estoy, hermano, es que pensé que había puesto el micrófono. Perdón. Amado Padre, gracias, Señor, por este estudio, por este privilegio, Señor, que nos da a través de tu hermano Martín, Señor, de ser edificados en tu palabra, Señor. Todo tiene un propósito, Señor, y por alguna razón, Señor, tú nos has puesto en esta noche a todos juntos acá. Va a ser dirigido, Señor, por el hermano Martín. Bendice a cada uno de los participantes, Señor, y al hermano Martín.
Bendice sus familias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Y guárdanos de todo mal, Señor, a todos y las familias. Que así sea. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Marta. Pues un gusto Amén. verles, amados hermanos, amadas hermanas. No olviden que el Señor viene pronto. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero el Señor viene, ¿verdad? Y todo el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, dice la Escritura. El Señor viene, Maranata. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, amados hermanos. Dios les siga bendiciendo. Amén, amén. Bendiciones para todos. Hermana Buenas Nay, noches. Amén. hermano Bendiciones. John, hermana Dios les bendiga. Estela, hermana María, hermana Cris, Amén. Bendiciones. hermana Day. Buenas Bendiciones. noches. Diles adiós, hijo, a las hermanas. Dios. Bendiciones, hermano. Gracias. Adiós, bendiciones. Dios lo bendiga. Bendiciones.